Estamos hablando, el tema es guerra espiritual. Y es una guerra, pues en el ámbito espiritual, ¿verdad? Como el nombre lo dice. Y bajo nuestra cosmovisión, pues nos resulta un poco complicado, porque obviamente somos influenciados por el mundo natural en el cual nosotros nos desenvolvemos. Por eso es que a veces nos cuesta un poco entender lo que es este nivel espiritual. Pero en la Biblia siempre ha existido ese dualismo, donde estas dos realidades han coexistido. La natural, la física y la espiritual. Y de igual manera, en el ámbito espiritual hay un dualismo, hay una lucha entre el bien y el mal. Aunque no siempre fue así. Porque hubo un tiempo en el cual solo existía un reino, el reino de Dios. En algún tiempo de la historia, en los cielos, pues usted ya conoce que Satanás fue expulsado y con él arrastró a muchos de esos ángeles. Son esos ángeles caídos o demonios que nosotros pues así los conocemos. Y entonces se creó esa dualidad. Pero tenemos que entender que esa dualidad algún día va a tener fin también. ¿Sí? La Biblia nos dice, nos anticipa de que en un futuro solo va a haber un reino. El reino perfecto, el reino eterno de Dios. ¿Cuántos se gozan por eso? Amén. Amén. Pero en este tiempo aún están las dos, ¿sí? Y así como el Padre, que es Espíritu y se manifiesta en medio de nosotros, y lo ha hecho en el Antiguo Testamento en diferentes maneras, desde la creación misma, compartiendo con la primera familia, con Adán y Eva, y luego pues también guiando al pueblo de Israel, cuando los liberó de Egipto, ahí estuvo la presencia de Dios. También Dios ha estado presente cuando a través de sus profetas le hablaba a su pueblo Israel. Y así podemos mencionar diferentes situaciones en las cuales Dios se hace presente. Y en este tiempo, pues en nuestro tiempo del nuevo pacto, también Dios se hizo presente. Y como a través de su Hijo Jesucristo, que estuvo entre nosotros, murió, pero resucitó y está reinando ahora a la diestra del Padre. Pero también en este tiempo, ese reino espiritual se manifiesta a través del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, a través de los dones que Él ha entregado también a su iglesia, esas diferentes manifestaciones. Así es como Dios se manifiesta en este tiempo, en el ámbito natural. Pero desafortunadamente, así como ese reino bueno se manifiesta, también ese reino de Satanás también tiene efecto en este mundo natural. Y lo hizo después de la creación con Adán y Eva, y ha influenciado a muchos hombres en la Biblia para hacer lo malo. Es más, el ministerio de Jesucristo, si por algo se caracteriza, es precisamente porque expulsó muchos demonios. Y todo eso está registrado en las Escrituras, ¿sí? Pero así como les dije, ya está en la Biblia escrito de que un día todo esto va a acabar. Y va a haber un reino perfecto. Y en ese reino va a estar usted. En ese reino tenemos que estar nosotros, ¿sí? Así es que, como dijo la pastora este domingo en el tema Todo es perspectiva, no se llamaba así específicamente, pero todo es cuestión de perspectiva, pues la perspectiva es, para usted, escoja el equipo ganador. Porque ya hay un equipo ganador, ¿sí? Y el equipo ganador es el equipo del Señor, el equipo de Dios. Así es que solamente un tonto no escogería estar en el equipo que ya se sabe que va a ganar. Pero yo sé que aquí hay gente sabia entre nosotros, somos entendidos y vamos, bajo nuestra perspectiva, a escoger el reino de Dios. Pero a mí en particular, la experiencia me ha enseñado que a pesar de haber reconocido a Jesús como Salvador, y les cuento esto porque este es un tema muy amplio, pero a la vez es un tema que la Biblia no establece específicamente una doctrina acerca de
de demonios, si así le podríamos decir, ¿sí? Sin embargo, hay ciertos conceptos que nos sirven y de eso quiero hablarle el día de hoy. Pero también la experiencia cuenta. Para hacer una buena aproximación, una buena teología, también tenemos que tomar en cuenta la experiencia, ¿sí?, que tenemos nosotros en este mundo natural. Y en mi caso particular, recuerdo que hace unos años nosotros viajamos con mi esposa y tuvimos la bendición de estar en Israel, y ese fue uno de los sueños cumplidos de ella y míos. Queríamos conocer la Tierra Santa, y usted sabe, conocimos los lugares donde estuvo Jesucristo, el lugar donde Él nació, el lugar donde Él hizo el primer milagro en un matrimonio. ¿Se acuerda usted que convirtió el agua en vino? ¿Sí? Estuvimos ahí en ese lugar, estuvimos en el Monte de los Olivos orando, ¿sí? Y todo era impresionante. Pero estando en Israel, mi esposa y yo enfermamos. Nos dio el famoso, bueno, ahora digo famoso porque yo lo tuve, síndrome del Medio Oriente, o el Oriente Medio, mejor dicho. Y a ella particularmente le dieron dolores de huesos y dolor de espalda. Se puso muy mal, empezó a retener líquidos. Y usted conoce a la pastora, que es delgadita, pues, no tanto como yo, pero sí es delgadita. Lo bueno es que ella no está hoy aquí. Y no le entraban los pantalones. Se pusieron sus piernas, pero gruesísimas. Y también sus pies. No le entraban los zapatos tampoco. Yo me preocupé. Y a mí me dio una manera diferente. Parecía COVID lo que yo tenía. Tenía una congestión aquí en mis bronquios. No nasal, en los bronquios y pulmonar, que me daba pena incluso cuando nos subían al bus y teníamos que ir a las diferentes actividades, porque solo ponían el aire acondicionado. Yo no podía dejar de toser. Y me sentía mal por la gente. Lo bueno es que no había COVID, entonces la gente no salió corriendo, ¿verdad? Pero estaba muy mal. Y recuerdo que ese día nosotros teníamos que ir a Belén, a conocer el lugar donde Jesús había nacido, el pesebre. Y no se imagine un canastito, porque eso no es el pesebre, ¿sí? Y yo sí pude bajar, pero mi esposa no pudo bajar del bus. Y quería bajar, pero no podía. Entonces, con ella pensamos, tenemos que ir a un hospital definitivamente. Si la cosa sigue así, tenemos que buscar ayuda. Humanamente uno siempre busca la ayuda en el mundo natural, ¿verdad? Y recuerdo que esa noche mi esposa no podía dormir. Yo con todo y la congestión me dormí, pero parecía tráiler en bajada. Pero ella no se durmió. Y estando despierta, pensando en ir al hospital, Dios le habló y le dice: recuerda que toda enfermedad es opresión por el diablo. ¿Sí? Y en ese mismo momento la pastora se puso a interceder, se puso a hacer guerra y empezó a recordarle al enemigo la escritura y empezó a decirle que ella era sana por la sangre de Jesucristo, ¿sí? Y que toda opresión del diablo ya Jesucristo lo había vencido en esa cruz. Y se sanó de repente, en un instante. En eso me sacudió a mí: despertate, despertate. Y yo me desperté. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Despertate, ya estoy sana. Y yo la miré: ¿de veras ya estás sana? Ya estoy sana. Es opresión del diablo. Hace guerra ahorita y ahorita vas a ser sanado. Y le hice caso a mi mujer. Hice guerra. Y en ese mismo instante yo fui sanado. Y al día siguiente, los dos. Déselo al Señor, porque Él fue quien hizo ese milagro. Al día siguiente, ya en el bus, ya no nos esperaban a nosotros. Y ahí estábamos puntualitos otra vez. ¿Cómo que sin nada? ¿Qué tomaron? Cristocilina, les dije. Eso fue lo que tomamos. Pero fue una batalla en el ámbito natural, en el ámbito espiritual. Pero Dios estuvo con nosotros, así como dijo Alec hace unos momentos. Y Él fue quien nos
sanó y nos libró del enemigo. No podemos negar que nosotros podemos ser atacados por Satanás. Y si usted a mí no me cree, y tiene razón de no creerme, porque ¿quién soy yo? Pero entonces créale a la palabra de Dios. Y en una ocasión, dice la Escritura, que Juan el Bautista llegó a escuchar, ponga atención aquí, no mire los videos, se lo están arreglando ahí. Dice que Juan escuchó acerca de los milagros que estaba haciendo Jesús. Entonces mandó a 2 de sus discípulos a que fueran a investigar y que fueran a preguntarle a él específicamente si era el Mesías. Y en Lucas 7:20 dice así, y le hacen la pregunta, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Jesús no le respondió con palabras. Jesús no desarrolló una teología para explicar que Él era el Hijo de Dios. ¿Sabe cómo respondió Jesús? De una manera práctica, tan obvia que a cualquiera convence. En el 21 dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista, curando a los enfermos y echando fuera espíritus malos. Ese es un evangelio de poder. Su ministerio fue terrenal, sí, pero la mayoría de sus demostraciones de poder fueron en el campo, en el ámbito espiritual, expulsando muchísimos demonios, sanando muchas enfermedades que tenían origen espiritual, como la que tuve yo y la que tuvo mi esposa. Y todas esas evidencias del poder de Jesucristo, usted la puede leer en los evangelios. Pero no se quedó ahí la historia, sino que luego sus discípulos, sus apóstoles, siguieron haciendo las mismas manifestaciones de poder, haciendo sanidades y expulsando demonios. Pero hoy en día ya no es la normalidad de la iglesia. La iglesia primitiva era normal que se ganaran esas batallas espirituales, pero la iglesia de hoy no. Y pareciera que para todo tenemos una respuesta teológica, una explicación lógica, científica, porque eso es lo que hace la teología también. Pero es un gran error. Es un gran error ignorar las maquinaciones del diablo. Es un gran error asumir que todo es producto de nuestras decisiones. Y lo dice alguien que siempre pensaba así, de que todo era cuestión de voluntad y las decisiones. Pero no todo ronda alrededor de lo que hace el hombre. Hay cosas en el espíritu que a nivel espiritual nos afectan a todos. Así es que debemos usar el poder de Dios. Si queremos una iglesia que predique un evangelio, que traiga libertad a los oprimidos, tenemos que creer en el poder del evangelio para echar fuera demonios. Y eso nos está haciendo falta. Y es un tema importante. No tiene por qué ser un tema tabú, porque en algún momento se abusó del mismo y ya todo eran demonios, pues. Tampoco estoy diciendo que todo tiene que ver con demonios, ¿sí? Pero sí, hay cosas que suceden en el ámbito espiritual y que a nosotros nos afectan. Una pregunta que se hace al cristiano es: ¿puede ser un creyente ser poseído por un demonio? No puede. Porque nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido, para posesión de Dios. Nosotros ya somos posesión de Dios. No podemos ser posesión de Satanás. ¿Sí? Y esa es una buena noticia. Pero entonces,
¿Cómo puede a mí afectarme Satanás? ¿Cómo pueden a nosotros afectarnos esos demonios? Si ya estamos en Jesús y creemos en Jesús, pues para responder a esta pregunta, acompáñenme a lo que Jesús le dijo a uno de sus discípulos. Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero escuche la respuesta de Jesús. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro anduvo con Jesús por 3 años. Si alguien conocía a Jesús, era él. Fue testigo del poder de Jesucristo, ¿sí? Fue enseñado por el mismo Maestro. Y sin embargo, la respuesta que da Jesús a mí me sorprende. A pesar de él ser un escogido, Jesús le advierte. Y es lo que nos dice a nosotros también hoy. Satanás nos ha pedido para zarandearnos a nosotros también. A mí la respuesta que me hubiera gustado es esta, en mi forma de pensar. Que tal vez Jesús, ¿por qué no respondió? No lo puedes tocar. Es mi discípulo. No lo vas a tentar. Ni siquiera te vas a acercar a él. Prohibido tenés zarandearlo. Cuidadito y te me acercas a él. Pero no fue esa la respuesta. Jesús no le garantizó eso a Pedro, ni a nosotros tampoco. En otras palabras, la única garantía que tenemos es que nos van a zarandear. Pero la buena noticia es que Jesús va a estar intercediendo por nosotros para que tu fe no te falte. ¿Sí? Para que tu fe no te falte. Estaré rogando por ti para que no te falte la fe. Así que, ¿se da cuenta que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo? Un amigo me contó en una ocasión que iba en un vuelo y estando a cierta altura, cuando ya todo está tranquilo, pues la gente se relaja, se quita el cinturón de seguridad y todo. Unos se ponen a ver películas, otros se ponen a dormir, otros se paran para pues relajar las piernas un poquito, otros van al baño y así. Pero dice que de repente, de la nada, vino una turbulencia. Y los que estaban parados terminaron acostados encima de otros. Aún los que estaban sentados salieron volando de sus asientos y las maletas cayeron y se hizo un gran escándalo. Y mucha gente empezó a gritar de temor, de terror. Nos vamos a morir. No sé qué hubiera hecho usted como creyente. Pero él pudo escuchar cómo unos empezaron a clamar. Obviamente el avión no se cayó, pues. Si no, el amigo no me hubiera contado esto, ¿no? Pero ellos fueron zarandeados en el aire. Yo creo que nosotros como creyentes necesitamos ser zarandeados. A veces estamos demasiado cómodos. Y cuando estamos demasiado cómodos, nos cuesta orar, nos cuesta clamar. No queremos clamar. No estoy deseándole a usted el mal, se lo aclaro. Es que el pastor está diciendo que nos van a zarandear. Mejor ni hubiera ido a la vigilia, ¿no? Le estoy diciendo que a usted, si lo van a zarandear, usted va a salir victorioso. Jesús va a estar con usted. Entonces, Pablo, un apóstol que conoció lo que es que lo zarandeen en su propia carne, porque él pasó muchísimas tribulaciones, él mismo lo dijo, ¿sí? Pero aún así se mantuvo firme y cumplió su propósito, a pesar de que perdió la vida cumpliendo ese propósito. Pero este cristiano con una vasta experiencia en ser zarandeado nos dice algo bien importante y que no le voy a decir cuáles son las partes, pero él nos dice que para poder permanecer firme contra las acechanzas del diablo, para no caer, tenemos que tener puesta una armadura. ¿Sí?
Y esa armadura está compuesta de varias partes. Por el tiempo no lo puedo leer, pero dice la Escritura que tenemos que vestirnos. O sea que es responsabilidad de cada uno de nosotros vestirse. ¿O usted cómo se viste cada día? ¿Lo viste su mujer? Algunos sí, ¿verdad? Usted se viste solito, ¿sí o no? A menos que sea un niño. Pues la Escritura que dice, nos tenemos que vestir. La armadura que usted se va a poner no le puede quedar a otra persona. La armadura es personal. La armadura está hecha a la medida en que usted practique todas las cosas que tiene esa armadura. ¿Sí? ¿Y qué cosas tiene esa armadura? Y usted ya las conoce. ¿Tiene qué? La coraza de la justicia. ¿Y qué más tiene? Los lomos ceñidos ¿con qué? Con la verdad. ¿Qué más? El yelmo de la salvación. ¿Sí? El escudo de la fe para detener los dardos encendidos del enemigo. ¿Sí? ¿Y qué más tiene? En nuestros pies el calzado del evangelio de la paz. ¿Sí? Pero no se queda ahí la armadura, porque después dice que debemos estar orando perseverantemente. Y no solamente por nosotros, sino que también tenemos que interceder por los santos. Así es que esta es la armadura personal que cada uno de nosotros tenemos que usar, no un día, cada día. Todos los días. Todos los días estamos en guerra. Pero hoy quiero dejar una revelación que está en el libro de Revelación. No es ni mía, es del Señor, en el libro de Apocalipsis. Y quiero que me acompañe Apocalipsis 12:11 y vamos a leer este versículo que dice así. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. ¿Se da cuenta? Y luego dice, y no amaron tanto la vida. En su versión dice, y menospreciaron su vida, como para tenerle miedo a la muerte. Juan recibe una visión. Y en esta visión son los ángeles los que ellos mismos están diciendo, ellos. ¿Sabe quiénes son ellos? Es la iglesia. Somos nosotros. Ellos. Y nosotros tenemos un conflicto directo con Satanás. ¿Sí? Contra Satanás tenemos ese conflicto. No hay un tercero de por medio. Es nuestra batalla, es nuestra lucha. Pero también nos da la fórmula ahí mismo y nos dice, ¿cómo vencieron ellos? Lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. ¿Sí? Salieron vencedores. Y por último nos dice la clase de persona que eran ellos. La clase de persona que tiene que ser usted, si usted quiere vencer. ¿Qué clase de persona eran ellos? De esas personas que eran fieles a Dios hasta la muerte. Así de sencillo. Personas que estaban dispuestas a cumplir la voluntad de Dios, aunque eso significara su muerte. Ese es el tipo de creyente que Satanás le tiene miedo. A ese creyente, al que está totalmente comprometido con Dios y que no tiene miedo de dar su vida por Él. Pero si aún no le queda claro, veamos lo que dijo Timoteo. En 2 Timoteo 2:3 dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Luego en el 4 dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. ¿Sí? El tema que yo le voy a enseñar hoy se llama soldados en servicio activo. Así se llama la enseñanza. Si usted es discípulo de Jesús, usted ya fue reclutado. Usted ya pertenece al ejército de Jesucristo.
Y si usted fue reclutado, lo que está diciendo esta escritura es que para nosotros Él tiene que ser prioridad. Él tiene que ser lo primero. Mire, Guatemala tuvo un conflicto armado que duró mucho tiempo. Y durante ese conflicto armado, pues muchos se enlistaron. Y otros no se enlistaron, pero a las fuerzas lo metieron. ¿Va? Pero normalmente en un ejército la gente se enlista. ¿Sí? Pues no es tan lista. Pero se meten al ejército, digámoslo así. Pero lo que llama la atención es que les dan un entrenamiento, obviamente para poderse defender y también para poder matar a su enemigo. Pero jamás le van a entregar a un soldado un documento que diga, este es un certificado de garantía que usted va a regresar con vida a su casa. ¿O se lo dan al soldado? ¿Verdad que no? No hay garantías. El soldado ya sabe que tiene que ir a pelear, así lo maten en la batalla. No puede desertar. Pues igual nosotros. Somos del ejército de Dios y no podemos desertar. ¿Sí? Pero si usted es de esos tipos de cristianos que está dispuesto a dar su vida, créame, que su nombre no solamente va a ser conocido aquí, en los cielos y en los infiernos. ¿Sí? Le van a tener miedo a usted. ¿Para qué desertar? Pensaba yo, sería tonto. ¿Cómo voy a desertar yo de un ejército que sé que va a ganar? ¿Por qué? Si esta vida temporal no me ofrece mayor cosa, pero la gloria eterna sí. ¿Por qué voy a perder de vista o de perspectiva que me espera una gloria eterna? No voy a desertar. Porque dice la Escritura que el mundo pasa, ¿sí? Y sus deseos también pasan, ¿o no pasan? ¿Sí? Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. ¿Cuántos se gozan por eso? Así que el que presta servicio activo permanece para siempre. Pero ¿cómo lo derrotamos, pues? Apocalipsis 12:11 dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Diga conmigo, ¿vencemos a Satanás? Diga conmigo, ¿vencemos a Satanás? Cuando damos testimonio personalmente de lo que la sangre de Jesús hizo por nosotros. Así es como usted lo va a derrotar. Pero para entender este concepto, tenemos que ir un poquito más atrás. Quiero llevarlo al tiempo de la Pascua, cuando el pueblo de Israel era prisionero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Pascua es figura de lo que Cristo haría después y que ya hizo por nosotros. Y Dios dio unas instrucciones específicas para la Pascua que nosotros debemos conocer porque nos sirven de ejemplo. En Éxodo 12, del 21 al 23 dice, luego Moisés mandó a llamar a todos los ancianos. Mire qué importante la labor de un padre de Israel y le dijo, vayan y seleccionen un cordero o un cabrito por cada una de sus familias y maten el animal para la Pascua. Luego dice, dejen escurrir la sangre en una vasija, después tomen un manojo de rama de hisopo y mójenlo con la sangre. Y con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas. Vea qué interesante. En los marcos, en la parte superior, en el dintel, pero no en el umbral, porque nadie puede pisotear la sangre de Cristo. Y la pisoteamos cuando continuamente pecamos deliberadamente. ¿Sí? Luego les dice, pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios, pero cuando Él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados de la puerta, pasará de largo y no permitirá que el ángel de la muerte entre
en sus casas y los hiera de muerte. Qué importante es la responsabilidad del padre. Si no hay un padre en la casa, qué importante es la responsabilidad de la madre. La salvación de la familia depende de la obediencia de ellos. Y esas instrucciones que Dios dio a nosotros nos tienen que servir. Los ancianos eran los padres, ¿sí? Y ellos mataban el cordero, un cordero de un tamaño de acuerdo a la cantidad de miembros de la familia, para que alcanzara, para que todos pudieran comer. Pero la sangre no la podían desperdiciar, sino que esa sangre la tenían que poner en una vasija. Pero la sangre en la vasija no salvaba. La sangre había que sacarla de la vasija y untarla en esa casa. Solamente al rociar la sangre y permanecer ellos dentro de esa casa, ellos estaban protegidos en contra del ángel de la muerte. Eso fue en el antiguo pacto. Y solo así ellos tenían protección. Pero ¿qué pasa con nosotros ahora en este tiempo? En 1 Corintios 5:7 dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pero al igual que en ese tiempo, ¿sabe qué? Dios desea que nosotros también rociemos con la sangre de Jesucristo nuestras vidas y nuestras casas. ¿Sí? Porque nosotros, dice la Escritura, elegidos según la presciencia, o sea, predestinados de antemano, de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hermanos, Cristo ya fue inmolado hace más de 2000 años, ya todos lo sabemos. Y la sangre ya está en esa vasija. Pero si no nos rociamos con la sangre, no vamos a poder vencer en estas batallas espirituales. ¿Y cómo hacemos entonces para llevar la sangre de la vasija hacia nuestra casa, hacia nosotros? Regresemos a Apocalipsis otra vez. Y dice, vencemos a Satanás cuando damos testimonio de lo que la sangre de Jesús hace por nosotros. Es con nuestro testimonio, hermano. No es nuestro testimonio de palabras, de otras palabras, no. Es con el testimonio de lo que la sangre de Jesucristo hizo por nosotros. Esa clase de testimonio es la que a nosotros nos va a dar la victoria. No preguntarle al demonio, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos son? Ponete así, hace esto, hace lo otro. Es con el testimonio de la palabra de lo que Jesucristo ya hizo por nosotros. Esa es la teología que está en la Biblia acerca de cómo ser libre. Es a través de la sangre. Entonces usted ya lo sabe. Y si no conoce lo que dice la palabra acerca de los beneficios de la sangre, entonces sí, preocúpese, porque no tiene cómo defenderse. No tiene cómo librar esa batalla. Pero yo le voy a dar algunas para que usted las tenga presentes. Una de ellas es Colosenses 2:14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Se da cuenta? Si algo caracteriza a Satanás es que él es un acusador. Nos acusa constantemente acerca de nuestro pecado, de lo que hicimos antes, y quiere meter culpa en nosotros, vergüenza, juicio, temor. Pero podemos desechar esos dardos del enemigo. ¿Cómo? Dando testimonio con nuestra boca de lo que la sangre de Jesús. Así es que usted tiene que decretar esto. El acta de decretos que estaba en contra mía ya fue clavada en esa cruz. Es así como usted va a vencer. Dele un aplauso al Señor.
Así fue como mi esposa y yo vencimos cuando recibimos diagnóstico de cáncer, confesando la palabra, los beneficios de la cruz. No hay otra manera, hermano. No hay otra manera. No se lo deseo. Efesios 1:7 dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. O sea, usted ya fue comprado por precio, pues. Eso es redención. ¿Y cuál fue el precio que pagó Jesús? Fue con su vida, con su sangre. Por eso es que usted ya no le puede pertenecer a Satanás. Por eso es que usted también puede decir esto, proclamar este beneficio de la sangre cuando se sienta atormentado, cuando le vengan a su mente pensamientos de mal o pensamientos de enfermedad. ¿Sí? Usted puede decretar esto. Yo ya fui, ya obtuve redención mediante la sangre de Jesucristo. Y yo no te pertenezco, yo soy de Cristo. ¿Cuántos se alegran por esto? Salmo 107:2 dice: díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Quiénes son los redimidos? Nosotros. Nosotros somos los redimidos. Nosotros fuimos comprados por Jesucristo con su sangre. ¿Y qué es lo que dice acá este texto? Que también hemos sido redimidos del poder del enemigo. ¿Se da cuenta? Ya no hay poder del enemigo que pueda hacer mella en su vida. Pero ¿qué es lo que va a usted declarar? La palabra. Esta palabra. ¿Sí? Esta palabra. Mire, y si hay algo que definitivamente no puede hacer alguien que está siendo influenciado o alguien que tristemente está siendo dominado, alguien que no ha creído en Jesucristo aún, no creo que sea el caso acá, es que no puede confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Sí? Porque está bajo su control. En una ocasión, una persona que cuidaba a nuestro hijo en casa, no me acuerdo, fue Juan Sebastián, ¿sí? Y lo cuidaba, pero en eso le invitaron a una iglesia. Y estando en esa iglesia, pues en medio de la adoración, por eso es que es importante la adoración, se empezó a manifestar el demonio que tenía ella. Y empezó a vomitar. Pero desafortunadamente no fue libre. Porque cuando ella llegó a mi casa y nos contó, le preguntamos: ¿y usted reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador? No. Tratamos de que repitiera la oración y no podía hablar. No le salían las palabras. Pero cuando uno está en Cristo Jesús, no podemos ser poseídos, pero sí somos influenciados. De tal manera que, créanme, hermanos, se lo digo por experiencia propia, qué difícil es confesar la palabra cuando uno está siendo atormentado por el dolor, cuando uno está siendo atormentado por la escasez, cuando uno está siendo atormentado por un problema que para uno aparentemente no tiene solución. Es difícil, pero hay que hacerlo. Eso es la receta que a mí me ha funcionado. Declarar la palabra de Dios. Diga esta confesión conmigo. Haga esta confesión. Yo soy redimido por la sangre de Jesús. Soy redimido del poder del enemigo. Dígalo a su vecino también. Tú, mi hermano. Pero voltéese y dígaselo a él. Tú, mi hermano, has sido redimido por la sangre de Jesús. Has sido redimido del poder del enemigo. Y así podría seguir. Ciertamente Él llevó todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades. ¿O no dice así? Fue herido, fue abatido por nuestras rebeliones, ¿sí? Molido por nuestros pecados.
y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es el testimonio que en Apocalipsis dice ellos. Y ese es el testimonio que nosotros tenemos que dar. Quiero escoger el mejor lugar y la mejor parte que me puedes dar es estar a tus pies y allí descansar.